Desde José Manuel Estrada, ese gran hombre de la generación del 80, que desde esta misma ciudad advirtió a los políticos que si el Estado no respetaba a Dios, se habría de convertir en el Dios Estado. Muchas gracias, Zipac, por la invitación. Todos los aquí presentes nos encolumnamos bajo el nombre de Acción Política Conservadora. Pero ¿qué es lo que queremos conservar? Conservar el status quo, el estado de las cosas actual, el deep state, el establishment, el modelo de la casta, el partido del Estado, como sea que se lo llame, nosotros no queremos eso. Lo que queremos conservar es una herencia común, una tradición que nos hermana. Se trata de un patrimonio cultural que nos une a todos los aquí presentes. Es un fuego sagrado que custodiamos en conjunto, ya sea que hablemos de la gloriosa lengua castellana, la práctica y rica lengua inglesa o el idioma que sea. Es una heredad que protegemos desde climas tropicales o nevados, desde desiertos o bosques, desde ciudades o pueblos, desde montañas o mares, desde donde sea. Porque a pesar de nuestras diferencias que hacen de cada uno de nuestros pueblos un tesoro único, tenemos una herencia común. Es una herencia que nos llega desde Sócrates, que prefiere padecer una injusticia antes que cometerla. Desde los amantes de la sabiduría que rechazan a los sofistas que se vendían al mejor postor. Desde Aristóteles, que sostiene que el gobierno es legítimo cuando se orienta al bien común. Desde Aquiles, que prefiere ir a la guerra y morir joven dejando una fama imperecedera antes que quedarse en su pueblo y vivir una larga vida. Es una herencia que nos llega desde Cicerón, que sostiene que el derecho se funda en la naturaleza y no en la opinión de los príncipes, porque en tal caso sería derecho el soborno, la corrupción y el robo. Desde el profeta Jeremías, que revela al pueblo elegido que Dios escribió su ley en el corazón de cada uno de ellos. Es una herencia que nos llega de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nos propone que el fundamento de la autoridad no sea el hacer sentir a los súbditos el poder, sino el ponerse al servicio de todos. Es una herencia que nos llega desde San Agustín, cuando proclama que la ley injusta no es ley. Desde el juez medieval inglés Henry de Bracton, que enseña que el rey debe estar sujeto a la ley, porque es la ley lo que lo hace rey. Desde Santo Tomás Moro, que resiste hasta dar la vida contra las pretensiones del poder absoluto de aquel monarca que había sido su amigo, pero ahora quería gobernar también sobre las conciencias. Es una herencia que nos llega desde Isabel de Castilla cuando libera a España del yugo de los moros y también cuando ordena a sus súbditos que todos los indios fueran tratados con respeto y no sean esclavizados. Desde Hernán Cortés, cuando derrota al imperio azteca terminando con los sacrificios humanos y la opresión de los pueblos de la región. Desde Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington y los demás padres fundadores de Estados Unidos, cuando sostienen valientemente la existencia de derechos inalienables dados por el Creador, derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es una herencia que nos llega desde el Barón de Montesquieu, que enseña que las leyes deben ser adecuadas a las costumbres y peculiaridades de cada nación. Desde Don Quijote de la Mancha, cuando sostiene que la verdadera nobleza está en el corazón y no en la sangre, y proclama que vale la pena luchar y morir por un noble ideal. Desde Abraham Lincoln, cuando termina para siempre con la esclavitud en Estados Unidos. Es una herencia que nos llega también desde Don José de San Martín, cuando libera varias naciones de este continente. Desde José Manuel Estrada, ese gran hombre de la generación del 80, que desde esta misma ciudad advirtió a los políticos que si el Estado no respetaba a Dios, se habría de convertir en el Dios Estado. Es una herencia que vive finalmente en todos aquellos hombres y mujeres del siglo XX y XXI que resisten a los totalitarismos, desobedecen las leyes manifiestamente injustas y arriesgan su vida, su libertad y su propiedad para proclamar la grandeza de nuestra cultura. Somos conservadores de toda esta herencia que proclamamos orgullosos, pero este afán conservador no es retrógrado, no queremos volver al pasado. No solo es imposible, sino que sería inútil en estos tiempos. Lo que queremos es recrear esta herencia, este fuego sagrado, pero en los tiempos modernos en los que nos toca vivir. Y para eso nuestra hoja de ruta contiene una serie de valores, precisamente aquellos que el progresismo se empeña en destruir.
Allí donde el progresismo busca sociedades líquidas, sin lazos robustos entre los diversos integrantes, sin cuerpos intermedios, allí el progresismo quiere individuos solos frente al poder absoluto del Estado y ahora también del globalismo. Allí mismo nosotros levantamos el estandarte de las familias fuertes, fundada en la naturaleza, escuela de virtudes que transmiten el legado cultural a sus hijos, que están orgullosas de sus antepasados y que sueñan con seguir poblando sus pueblos. Allí donde el progresismo pregona lo que al decir de ese gran pontífice que fue Benedicto XVI, podemos llamar la dictadura del relativismo, en donde todo está bien y nada está mal, en donde cualquiera puede hacer cualquier cosa sin respetar la naturaleza humana ni los derechos inalienables de los que hablamos. Nosotros levantamos la bandera de la moral natural, que propone la búsqueda de la virtud y no el fomento del vicio, la cultura del esfuerzo y no de la vagancia, la promoción del mérito y no de la victimización, la revalorización de la idoneidad y no de los cupos, la aceptación de la naturaleza y no la autopercepción constructivista, la búsqueda ferviente de la justicia y no la fiebre por los consensos. Allí donde el progresismo quiere nivelar para abajo, colocando todas las ideas bajo la categoría de opiniones, allí nosotros levantamos el estandarte de la verdad, proclamando que no da lo mismo, que no es igual una cultura que promueve sacrificios humanos a una que defiende el carácter único y irrepetible de cada individuo y la prohibición de su utilización como medio, que no es igual una cultura que denigra a la mujer que una que sostiene su igual dignidad con el varón. Finalmente, allí donde el progresismo promueve la censura contra los discursos de odio y las fake news, censura en la que no creían cuando eran minoría, pero de la que ahora, cual conversos, se han tornado en fervorizados predicadores una vez que cuentan con los medios de comunicación de su lado y los medios tecnológicos para intentarlo. Allí mismo nosotros levantamos la bandera de la libertad, porque estamos convencidos de la verdad y la justicia de nuestras convicciones y no tenemos miedo a una competencia libre con las demás cosmovisiones y propuestas, porque confiamos en el hombre. Ellos viven la moral política de Federico II de Prusia, que decía: yo tomo, yo saqueo, yo robo. Inmediatamente mis legistas encuentran para todo esto excelentes razones. Nosotros, en cambio, hacemos carne el preámbulo de la Constitución Nacional de nuestra Argentina, cuando invoca a Dios y no al príncipe como fuente de toda razón y justicia. Ellos quieren un paraíso en la tierra, siempre prometido, nunca conquistado, del que resultará garante el Estado y el orden globalista, promoviendo la proliferación de hombres cuyo Dios es el vientre y que corran detrás de la satisfacción de necesidades superfluas, de cuya oferta se hizo cargo por completo el mismo Estado y las entidades globalistas. Nosotros, en cambio, proponemos dejar que el hombre busque la felicidad en este mundo y en el próximo, gozando de la libertad que le dio el Creador sin que vengan los apóstoles del progresismo a imponer sus dogmas y sus recetas. Contamos con todos ustedes para conservar esta herencia y asegurar la libre búsqueda de la felicidad. Sepan que desde el 10 de diciembre de 2023 esta patria ha levantado la cabeza y pretende ser un faro para todo Occidente. Hoy por fin este sueño tan anhelado por muchos de nosotros desde nuestra adolescencia parece una empresa posible y realizable, porque quien dirige los destinos de nuestra nación es una gran persona con convicciones que hace pocos días nos confesaba que para el presidente Javier Milei el verdadero valor moral está en luchar por una causa justa. Muchas gracias.